Hola, hola, soy Solange Tovar y nos encontramos en nuestra 7ª temporada de Posca Mi Identidad. ¡Qué tremendo! Honramos primeramente a Dios, agradecemos a Dios, ¿cierto?, por bendecir nuestra vida a través de estos audios digitales que hemos estado haciendo y grabando. Mire, durante 7 años en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países. Estos audios nacieron en pandemia, hace 7 años atrás, y nacieron en Santiago de Chile. Después se trasladaron a Coronel, ¿cierto?, el sur de Chile, y después a Miami, aquí en Estados Unidos. Y mire cómo hemos ido creciendo poco a poco. Pasaron, ¿cierto?, los líderes de identidad de reino a ser también las voces de estos audios, enseñando la palabra de Dios. Y en estas 2 últimas temporadas, la del año pasado y este año, ¿cierto?, yo he estado sola enseñando lo que el Señor también ha puesto en nuestro corazón de una forma simple, sencilla, pero directa para que podamos atesorar, ¿cierto?, su palabra, para que podamos accionar su palabra y podamos crecer, que eso es lo más importante, iglesia amada, hermanos amados. Saludar a muchas personas. Sabemos que este primer episodio vamos a hablar de una pequeña introducción que traemos, ¿cierto?, para estos 40 audios digitales que queremos grabar en este 2026. Creemos que es necesario, que Dios ha puesto en nuestro corazón, y queremos saludar a las redes sociales, al Ministerio Identidad de Reino en Chile, a los Zoom que siempre se están haciendo durante los periodos del segundo semestre con mayor quizá demanda. También a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a pesar que ustedes saben que yo no soy mucho de las redes sociales, pero hemos creído y hemos confiado que trabajar en el silencio, en el anonimato, el Señor nos ha llevado a un nuevo nivel de crecimiento y a un nuevo nivel de fe. Este año sí que sí van los lanzamientos de los libros que ya les compartí el año pasado, así que estamos orando para que esa instancia se puedan dar y compartir lo que el Señor también ha hecho en este ministerio aquí en Estados Unidos. Así que bendecimos a Dios, por supuesto, agradecemos a Dios y queremos iniciar en este año 2026, en esta 7ª temporada de Posca Mi Identidad, estos audios digitales que bendicen nuestra vida, que nos bendicen a través de cada testimonio, y también creemos y sabemos que bendecimos tu vida. Donde quiera que tú te encuentres, queremos iniciar con una oración de gratitud. Padre, gracias primeramente porque eres bueno, porque eres fiel, porque has estado con nosotros desde el día 1 hasta este tiempo, Señor. Hemos creído que esta 7ª temporada quizá va a ser la final de esta manera, pero también hemos creído que tú nos llevarás a una nueva plataforma para seguir expandiendo estas buenas noticias, este evangelio santo, Señor, que todos que quizás deberían ser alcanzados de esto maravilloso. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque has estado en medio de nosotros en cada paso, en cada crecimiento que hemos dado. Gracias, Señor, porque hemos conocido a tantas personas, a tantos países a través de estos audios y a tantos testimonios que se han transformado vida, Padre. Bendecimos este año 2026 y creemos, Señor, entregamos ante tu presencia, como ya lo hemos hecho anteriormente en la intimidad, estos 40 episodios que hablarán de tu vida, Jesucristo. Y la verdad que creemos que es necesario que las iglesias de Chile, que las iglesias del mundo, que las iglesias, Señor, que puedan anunciar tu venida, Señor, puedan seguir hablando y el centro sea Jesucristo, porque hemos perdido, Señor, ese primer amor. Quizá hemos perdido, Señor, esa revelación que tú eres el Salvador de este mundo, no hay otro. Así que bendigo esta nueva temporada, como también bendigo, Señor, a cada persona que nos escucha en diferentes lugares, en diferentes horarios, y que su vida, Señor, pueda ser tocada y transformada a través de estos audios digitales. Lo declaro, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén, iglesia amada? Mire, vamos a iniciar como este episodio número 1, una introducción de Jesús. Oye, qué lindo tema, qué lindo. Es necesario, ¿sabe? Es necesario que en este tiempo podamos hablar de Jesús, porque estamos escuchando muchas predicaciones. Hoy día
todas las redes sociales nos permiten escuchar diferentes predicadores, diferentes pastores, diferentes líderes, y ya sea cual sea la forma de tu iglesia, ¿verdad? Nosotros que respetamos mucho, lo importante es que esto no sea una enseñanza sino eclesiástica o religiosa, sino más bien Jesús, iglesia amada, hermanos amados, tiene que ser el centro de nuestra fe cristiana. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Salvador de este mundo. Por eso quise traer estos 40 episodios para hablar de Jesús. Y esto hoy, martes 17 de marzo del 2026, ¿verdad? Quiero hablarte de esta introducción, porque esta es una pregunta que me hizo uno de los muchachos que tengo en Zoom. Dice, ¿por qué es necesario hablar de Jesús? Y yo me quedé pensando y yo le dije, porque Jesús, iglesia, es el centro del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Dice que desde el principio de la historia bíblica, ¿verdad? Dios reveló el plan de redención. ¿Cómo? A través de Cristo. Quizás nosotros no podemos recordar Génesis, pero en Génesis está el inicio de la historia, ¿verdad? Y al capítulo ya 3 de Génesis ya sabíamos que había llegado el pecado por la desobediencia, ¿cierto?, del hombre, pero Dios permitió en su misericordia, en su amor, este Salvador. Entonces, si usted va ahí a Génesis 3:15, ¿verdad? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, y la simiente suya te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañán. Mire qué lindo, mire, este primer versículo es conocido como la primera quizás profecía mesiánica, ¿verdad? Que quizás no había una gran descripción, pero ya estaba anunciando el evangelio. Entonces Dios ya anunció que vendría, ¿cierto?, a la serpiente y que esa descendencia que era Jesús, ¿verdad? Toda la Biblia, desde el Génesis hacia adelante, apunta hacia Él. Por eso es necesario, porque iglesia, recuerden que yo siempre he enseñado la identidad de un hijo de Dios. Teníamos una identidad origen, que es la identidad con el Señor cuando nos creó, ¿cierto? Imagen a su semejanza. Después vino una identidad que se quebranta con el pecado y con Jesucristo en nuestra vida. Cuando Jesús viene, ¿cierto?, a la tierra, viene esa identidad restaurada. Por eso es importante revelar, ¿cierto?, quién es Jesús a través de la Escritura. Y mire, porque una de las preguntas que siempre me hacen los muchachos es, ¿cómo es Dios? ¿Ustedes se ha puesto a pensar cómo piensa Dios? ¿Cómo ama a Dios? ¿Sabes? Jesús vino, iglesia, para revelar al Padre. Jesús lo dijo ahí en Juan 14:19, para los que están anotando desde ya. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. O sea, ahí cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿verdad? En esta enseñanza que Él estaba educando, que estaba mostrando el reino aquí en la tierra, le estaba confirmando que a través de Él, a través de su forma, a través de su vida, a través de lo que Jesús nos iba a entregar, ¿cierto?, en la tierra, estábamos viendo, ¿cierto?, al Padre. O sea, ¿qué quiere decir, iglesia? Que Jesús es la manifestación, ¿verdad?, visible cuando vino a la tierra del Dios invisible. Mire qué tremendo, qué linda esa frase. La verdad que me emociona mucho y el Espíritu Santo me hace vibrar cuando hablo de Jesús, porque siempre me hago la pregunta, ¿qué habría sido de mi vida si Jesucristo no sale a mi encuentro? La verdad, iglesia, Jesús es el único camino a la salvación, ¿sabe? El problema más grande del ser humano es nuestro pecado. El pecado, ya sea de las diferentes formas que lo podamos vivir, ¿verdad? A veces pecamos con nuestros pensamientos, que es algo tan cuidadoso, tan minucioso, que tenemos que aprender a identificar, ¿verdad? Jesús vino a reconciliarnos como hombre, ¿cierto? Siendo Dios, para con el Padre, vino a la tierra para poder reconciliarnos con Él, porque estábamos destituidos de su gracia, estábamos destituidos de su gloria. Entonces, el pecado, iglesia, te aleja de Dios, te aleja del cielo, te aleja de la salvación. Y sin embargo, Él vino a la tierra como hombre, siendo Dios, para poder reconciliarnos con el Padre. Entonces, Jesús dijo ahí en Juan 14:6, si no me equivoco, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tremendo. O sea, iglesia, Jesús es el único camino a la salvación. No hay otro. Y lo estableció a través de su escritura, a través, ¿cierto?, de la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Padre, a ese Dios que a veces nosotros pensamos, a ese Dios que nos preguntamos cómo ama, cómo piensa, ¿cierto?, cómo se nos puede revelar, sino que más bien a través de Jesucristo le podemos conocer. Amén. Qué tremendo. A mí me encanta esta nueva serie de Jesucristo en nuestras vidas, porque Él es nuestro mediador. No solo Jesucristo va a restaurar, ¿cierto?, la relación con Dios directo, sino más bien Jesús viene a activar nuestra fe por todo lo que hizo en la tierra. Mire, ¿por qué hablar de Jesús? Vuelva a preguntarse. Esta es la introducción a lo que va a venir en la siguiente fase. Vamos a hablar minuciosamente de lo que la Biblia habla, ¿cierto? Las Escrituras hablan de Jesús. Mire, ¿por qué hablar de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque produce más fe en nosotros. La fe, dice, no nace de nuestra idea humana. Nosotros podemos tener una idea, ¿cierto? Una experiencia quizá, podemos creer, tener varias creencias, pero sin embargo la fe nace cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo. Así se revela en Romanos, ¿verdad? 10:17, donde dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha sido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, la palabra de Dios es la que nos va a aumentar la fe. Amén. La fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Así dígalo, iglesia amada. La palabra de Cristo. Cuando hablamos de Jesús, despertar nuestra fe en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y si eso se activa en nuestra mente, ¿verdad? Ese primer escenario de nuestra mente, nuestros oídos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro espíritu se va a transformar en nuestro corazón y nuestras acciones. Por eso nosotros tenemos que hablar de Jesús, iglesia. Es importante hablar de Jesucristo en estos días que son un caos, en estos días que hay tantas tinieblas, en estos días que hemos perdido la identidad como cristianos, en estos días que el mundo está al revés. ¿Sabe? Hablar de Jesucristo abre puertas para salvación. Pero recuerden, a veces nosotros caemos en ese tiempo, ¿verdad?, de afán del día a día, trabajando, quizás haciendo las cosas naturales, ¿cierto? Las cosas que el común de la gente lo hace, levantarse cada día, ir al trabajo, volver y preocuparse de la casa, pero nuestra primera prioridad, iglesia, tiene que ser esa conexión con el Espíritu Santo, porque recuerde que Jesús estuvo aquí en la tierra, pero nos dejó el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, y esa relación con el Espíritu Santo nos va a llevar a una profundidad de una relación con la Trinidad del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué lindo. Hablar de Jesús, iglesia, transforma el corazón de quienes nos escuchan. Qué lindo. Y además lo dice su palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. En otras versiones dice por la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir hablando de Jesús, ¿sabe, iglesia? Porque es el único que transforma vida. Amén. No solamente perdona pecado, ¿verdad?, por la sangre preciosa que derramó en aquella cruz, sino que también sana a los enfermos, restaura la vida de las personas. Y mire, en la historia bíblica, constantemente, incluso en la historia, digamos, es un personaje, Jesús es un personaje histórico. En los libros que se hablan de él, ¿verdad?, lo muestra como un Salvador que está vivo. Amén. Que está constantemente vivo. Y quizá no podríamos respaldar lo que estamos diciendo ahí en Hebreos 13:8, cuando dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. ¡Qué tremendo! Y por eso tenemos que seguir hablando de Jesús. En este primer episodio hemos querido hacer esta introducción para hablar de Jesús, porque es necesario poder anunciar,
¿cierto? Este evangelio maravilloso, poder anunciar que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es que nos sana, ¿verdad? Dice que no hay nombre, otro nombre sin igual que el nombre de Jesucristo, y vamos a estar hablando los significados en la siguiente, clase. Y miren, Él está presente, es un personaje histórico, casi imposible de describir, ¿verdad? Está presente porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Una eternidad. Por eso no solamente tenemos que hablar de Jesús, sino también tenemos que parecernos a Él. Pablo habló mucho de imitar, dice imitarme a mí como yo soy imitador de Cristo. Habló mucho de cómo el cristiano, ¿cierto?, tiene que crecer en esta iglesia, en la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Mire, iglesia amada, la misión de nosotros, los creyentes, los que estamos aquí, ¿verdad? Antes de que Jesús volviera, ¿cierto?, al Padre, nos dejó la gran comisión de la iglesia. Y todos hemos escuchado esto, pero nos olvidamos, a veces nos olvidamos, ¿verdad? Y es que la gran comisión de la iglesia, del creyente, de aquel que acepta a Jesús como su Salvador y como su único Señor, es que ir y hacer, dice, discípulo a todas las naciones. Mire, eso está en Mateo, completamente Mateo habla de la gran comisión de la iglesia, 28:19 dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Iglesia amada, hablar de Jesús no es una opción. Hablar de Jesús es la misión, ¿verdad? La gran comisión de la iglesia aquí en la tierra, y es necesario. ¿Cuántos dicen que es necesario poder expresar que Jesucristo nos salvó, que Jesucristo nos sanó, que Jesucristo se nos revela, que Jesucristo produce transformaciones que a veces nosotros no podemos ser tan incrédulos que no podemos creer? Mire, iglesia, hablar de Jesús es necesario porque Jesús es el centro de su palabra, desde el inicio hasta el final. Jesús se revela al Padre. Jesús, a través de Jesús vamos a conocer cosas más profundas. A través de Jesús podemos entender que es el único Salvador de este mundo. Mira, hay una estadística sobre centros de rehabilitación de gente que quizás es consumista, ¿verdad? Consume droga. Mire, mayormente los centros de rehabilitación en Chile te ayudan, ¿verdad? Te pueden asesorar, guiar en esta adicción, pero mayormente las estadísticas hablan que aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador transforman realmente su vida. Y por eso nosotros tenemos que hablar de Jesús, porque si hablamos de Jesús, produce esa fe en nuestro corazón. Si hablamos de Jesús, transforma nuestras vidas, las vidas de las personas que nos rodean y las vidas de aquellos, ¿cierto?, que escuchan hablar de este Jesús. Jesús nos envió, además, iglesia, a anunciarlo. Amén. Y es el mensaje más poderoso que existe del Evangelio de Jesucristo, que nosotros tenemos que anunciar a este Jesús maravilloso. Por eso, iglesia, yo bendigo a Dios por esta nueva serie, quizás de 40 episodios que vamos a estar hablando de la vida de Jesús como el centro de nuestra historia. Y mire, es necesario porque hay muchos jóvenes que todavía me están preguntando, ¿y quién es Dios? ¿Por qué existe el sufrimiento? Uy, esta es una pregunta que siempre sale en todos los Zoom o en las reuniones, casa de paz, casa de amor o célula, como usted le pueda llamar. ¿Y por qué existe el sufrimiento? Realmente, una vez me preguntó un muchacho, ¿realmente tenemos esperanza como humanidad? Mire, quizás en lo que vemos en el día a día, en lo natural, no tenemos esperanza. Pero la respuesta a todas esas preguntas, iglesia, hay una sola cosa: Jesucristo. Una sola persona, Jesucristo. No solamente es un personaje histórico, sino más bien es un personaje que transforma vida. Amén. Que da vida. No solamente dividió Jesús la historia en dos, porque fue hombre, pero después se hizo, era Dios y se hizo hombre, transformó culturas y millones de vidas desde que dejó la tierra hacia adelante. Por eso la historia bíblica
lo muestra como el personaje más influyente, y yo siempre lo hablo en todos los audios digitales, que el mayor ejemplo siempre será Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Él fue a aquella cruz injustamente, dice que a los suyos vino, pero más los suyos no le reconocieron, ¿verdad? Y fue a esa cruz, ¿cierto?, padeciendo el pecado de la humanidad, y mire todo lo que hizo siendo Dios. Y eso lo vamos a hablar detalladamente en los próximos audios, pero siendo Dios, ¿verdad?, se hizo hombre para estar con nosotros en la tierra, para traer el reino del cielo a la tierra, para mostrar su humanidad, no como cualquier ser humano, sino más bien sabiendo lo que realmente Él era en Cristo. Mire, Jesús no solamente fue maestro, un profeta, sino más bien fue ese Salvador que vino a cargar nuestro pecado y que nos llevó a ese acto de amor incalculable, inexplicable, porque yo siempre me pregunto, ¿podemos ser como Jesús? ¿Entregar nuestra vida por otro? ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Y por eso todo lo que sigue de aquí hacia adelante va a ser hablando de Jesús desde el inicio, desde cuando se pronuncia, ¿cierto? Cuando viene la primera profecía mesiánica, y vamos a ir hablando etapa por etapa de lo que nos dejó a través de la historia bíblica, porque es importante aprender. ¿Y por qué debemos aprender de la vida de Jesús, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos parecernos a Él. Amén. Mire, muchas personas piensan que la Biblia, es cierto, son historias que están separadas, que son historias diferentes y que por supuesto nos enseña cada historia, pero la verdad, el plan de Dios en toda la historia bíblica, ¿cierto?, fue redimir a la humanidad a través de Cristo. Amén. Y eso aparece desde el primer, ¿cierto?, libro en Génesis, donde viene la promesa de nuestro Salvador. Y después vienen los profetas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que anuncian su llegada. Y después, cuando llegamos al Nuevo Testamento, iglesia, vemos el cumplimiento de esa promesa. Y eso es lo que quiero enseñar de aquí hacia adelante en los episodios que siguen sobre Jesús y cómo lo ven nuestros ojos, cómo nosotros lo sentimos en el día a día. Amén. Y uno de los acontecimientos, yo creo, más extraordinarios es que Dios quiso hacerse hombre aún siendo Dios. Y hablo de Jesús, de Jesús. Mire, lo vamos a ver en el próximo capítulo, que se va a llamar El Verbo se hizo carne. Y siempre usted va a tener que entender que todos los episodios es Jesús. Y está ahí en Juan 1:14. Significa que no solamente fue hombre, sino que Él, siendo Dios, vino a manifestarse como una persona natural aquí en la tierra, a vivir en medio de nosotros, a habitar en medio de nosotros para enseñarnos el reino de los cielos, ¿cierto?, del Padre, todo lo que debíamos aprender aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una cosa extraordinaria, yo creo, con estas clases. La verdad que para mí siempre será una honra hablar de este evangelio maravilloso, de este Dios maravilloso que transformó mi vida, y hablar y exponer, ¿cierto?, con temas más profundos, el origen de este eterno, el origen de Jesucristo, las profecías mesiánicas escritas en la Biblia, su nacimiento que fue sobrenatural, su infancia, su ministerio, los milagros, que muchos de nosotros siempre cuando hablamos de Jesús esperamos solamente los milagros, pero hay mucho más que aprender sobre Él, su muerte, la resurrección, que esa fue una victoria, ¿cierto?, para toda la humanidad, para todo aquel que le cree en Él y que le puede servir. Miren, Jesús realmente es el transformador de vida. Amén. Y es el único que puede cambiarlo todo hoy, ahí a donde tú te puedas encontrar, donde tú puedas vivir. Él es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Mire, la Biblia le da tantos nombres que vamos a más adelante a estudiarlo, pero esta es una pequeña introducción a lo que será estos 4 audios digitales sobre la vida de Jesús en esta 7ª temporada de Podcast Mi Identidad. Amén. ¿Sabe, iglesia? Siga orando para que el Señor nos vaya revelando, el Espíritu Santo nos revele, nos guíe a lo que quiera hacernos, ¿cierto?, aprender a nosotros primeramente, y todo aquel que pueda estar escuchando después estos audios digitales, para que entendamos quién es realmente
Jesús en nuestra vida. Amén. Se nos tiene que revelar que Jesús, porque realmente Jesús es el único que transforma la vida del ser humano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, porque podemos compartir estos primeros introducción a lo que vamos a hablar. Esta es una pequeña introducción, nada más que eso. Yo me quedo con eso de que es el personaje, ¿verdad?, más influyente de la historia de la humanidad. Amén. Es el personaje más influyente, el ejemplo incalculable de la historia bíblica, porque fue el único que vino siendo Dios a hacerse hombre. ¿Y para qué? Para que usted y yo nos reconciliáramos con el Padre, para redimir nuestros pecados, para que nuestra vida sea transformada absolutamente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están pensando en ese primer día que recibimos a Jesús como nuestro único y Salvador? Iglesia amada, hermanos amados, de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes ciudades. Es necesario, iglesia, hablar de Jesucristo. Amén. Hablar de Jesucristo, porque Él nos lleva a toda verdad. Y ya lo habíamos dicho ahí en los versículos, que Él es la verdad, ¿cierto? Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús ahí en Juan 14:6. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es poder, quizás en este momento no estamos mirando lo que Dios nos va a enseñar en cada clase, porque vamos a profundizar en algunos significados, vamos a profundizar en la historia de Jesús, ¿verdad? Pero cuando Jesús se nos revela en nuestra vida, de verdad que podemos sentir ese amor eterno, ese amor incomprensible, ¿verdad? Como alguien puede ser Dios y venir a morir, a sacrificarse ahí en aquella cruz, como fue esa crucificación, ¿verdad? Humillado, ¿verdad? Y aún así Él tuvo esa humildad, esa sencillez de aceptar la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿verdad?, para morir por la eternidad, para morir por, ¿cierto?, por los que nosotros quedábamos, ¿cierto?, por esos pecadores que estábamos, para redimir nuestros pecados. Con esa cruz nuestras culpas se salen, nuestras heridas se borran, ¿verdad?, se sanan, nuestro pecado queda redimido y nosotros tenemos que seguir creciendo y construyendo esta relación con Jesucristo para que podamos vivir en santidad, para que podamos vivirse. Yo no sé si usted puede sentir esa presencia o puede reflexionar realmente qué habría sido de su vida si Jesús nos llega a su encuentro, que podamos ser perdonados y que podamos tener esta oportunidad tan apreciada de conocerlo, de sentirlo, de vivirlo, ¿verdad? De caminar con Él para un día ir a esa eternidad, porque hay promesa en Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Hay promesa en Jesucristo en nuestras vidas. Y este Dios maravilloso que se vino a manifestar aquí en la tierra, iglesia amada, tenemos que hablar de Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, el que fue enviado a morir por ti y por mí, el Hijo de Dios. Que Dios bendiga, ¿verdad?, este audio, esta pequeña introducción, porque esta fue una pequeña introducción de lo que vendrá, de la vida de Jesucristo. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Ya iniciamos esta nueva temporada, así que déjanos tu mensaje, déjanos tu testimonio. Si quieres oración, bueno, háblanos al privado, siempre nos llegan mensajes al privado. Estamos abriendo diferentes grupos como Madre Intercesora, como intercesores aquí en Miami, diferentes áreas para seguir trabajando en lo que es nuestro ministerio, que ustedes ya saben que está enfocado en la identidad de las personas. Amén. Así que a la distancia te envío un abrazo donde quiera que estés. Cierra tus ojos y, Señor, agradecemos esta introducción a tu vida, Señor, a Jesucristo. Padre, gracias por ser tan especial, tan bueno. No hay palabra que pueda describir lo que tú hiciste en aquella cruz por cada uno de nosotros. Señor, llévanos a más
a profundizar, Señor, la vida de Jesús a través de tu palabra, a través de las Escrituras, para aprender, Señor, para aprender cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos buscarte, cómo traer el cielo, o sea, el reino de los cielos aquí a la tierra, antes que vengas tú por nosotros, porque de eso, ese debe que ser nuestra fe, que un día la iglesia será levantada para vivir en esa eternidad. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, por ser el Mesías, por ser el Hijo de Dios, Señor, y haberte manifestado aquí en la tierra, haberte transformado, ¿cierto?, a una vida humana para poder cambiar la historia de la humanidad. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, porque solamente Jesucristo transforma vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos siga revelando, iglesia. Tenemos muchas cosas escritas, pero queremos ir paso a paso para entender la secuencia de Jesús aquí en la tierra a través de las Escrituras y lo más importante, que debemos aprender nosotros para ponerla, ¿cierto?, en nuestra vida, para accionarla, aplicarlo en nuestros actos, en nuestra forma de vivir aquí. Cuando dicen amén, qué difícil. Yo tengo siempre una amiga que me decía, y a mí me molestaba tanto al inicio, cómo lo habría hecho Jesús. Pero ¿saben? Gracias a esa frase, cómo lo habría hecho Jesús, hemos creado estos 40 episodios que siguen, porque realmente usted y yo tenemos que ser una imitación del carácter de Cristo aquí en la tierra. Amén. Que Dios nos ayude para llegar a eso. Bueno, iglesia, te abrazo a la distancia. Recuerden, cada día martes, a partir de las 8 de la mañana, hora Chile, a partir de las 6 de la mañana, hora Miami, estaremos en las diferentes plataformas digitales y esperando que todos los audios sean de bendición, de una forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón, para seguir aprendiendo de este evangelio maravilloso. Nos encontramos en otra oportunidad. Bye, bye.